Saludos cordiales, estimados estudiantes, te saluda tu profe Guille y bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a ver el análisis de diagramas estadísticos. Obviamente vamos a ver un poquito de conceptos con ejemplos al final para que puedas realizar la actividad en esta semana. Bien, dentro de los conceptos vamos a recordar algo de la clase pasada y eran las tablas de frecuencias y los diagramas estadísticos. Y decíamos que las tablas de frecuencia eran herramientas que nos permitían tomar información, organizarla y presentarla, ¿verdad? A través de estas filas y columnas como te lo presento aquí, y que esto ya lo vimos en la clase pasada. Y que los diagramas estadísticos eran representaciones gráficas también, luego de haber hecho estudios estadísticos, y que estos tomaban el nombre de acuerdo a la forma que eran elaborados. Bien, las dos herramientas nos permiten tomar información, recolectarla, organizarla y luego presentarla para un posterior análisis, que es el objetivo de la clase del día de hoy. Y también tenemos aquí ejemplos, que este ya lo vimos la semana pasada también, de un profesor que hace una encuesta a varios estudiantes. Bueno, si nos presentan un diagrama estadístico, obviamente, para que tengas más idea, los diagramas estadísticos y los estudios estadísticos nacen previo a una necesidad de estudiar un hecho o un fenómeno. Y antes de presentarlos a través de estas tablas de frecuencias o de diagramas estadísticos, hay una serie de pasos que hay que seguir, como lo es la toma de la información, luego la tabulación, luego organizarla en las tablas de frecuencia para posteriormente realizar algún tipo de diagrama y posteriormente presentarlo. Entonces, con el ejemplo de la semana pasada, bueno, nos damos cuenta que luego del estudio realizado, simplemente con presentarnos este diagrama ya nosotros tenemos la certeza de en base a qué estaba hecho el estudio y podemos sacar ciertas conclusiones, podemos tal vez realizar recomendaciones, podemos hacer ciertos análisis en base a lo que observamos visualmente. Por ejemplo, por aquí, si nosotros nos damos cuenta con el título del diagrama, y esa es la importancia de los diagramas y de las tablas de frecuencia, que deben de tener una información clara, precisa y concisa para que la persona que lo está observando o que lo está analizando tenga una idea contundente de qué se trata el estudio. Entonces, basados en el ejemplo, podemos ver aquí claramente que se habla de un estudio de frutas preferidas por un grupo de estudiantes y que la preferencia de esta fruta, mango, es la que tiene mayor aceptación entre ellos, al punto de que de los encuestados tenemos a 16 que la preferían. También nos damos cuenta, la parte opuesta, que hay una fruta que no es preferida por ellos, porque de los encuestados solamente 2 dijeron que le gustaba. Entonces, fíjense, aquí ya podemos hacer un breve análisis en base a un diagrama sin haber leído básicamente toda la problemática. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, que cuando te encuentres por ahí con un diagrama estadístico o una tabla de frecuencia, ya tengas la capacidad de poder analizar y poder llegar a alguna conclusión. Por aquí te pongo un ejemplo que es el que tienes que desarrollar en esta semana de la clase. Y nos damos cuenta que el profesor de matemáticas de un 9º grado presenta a los estudiantes un diagrama estadístico. Cuando les pide que emitan sus criterios. Fíjense que, como te mencionaba, los estudios solamente podemos encontrarlo tal vez a través de un simple diagrama estadístico. Bueno, mal dicho simple, porque para realizarlo necesitamos, como te dije, una serie de procesos. Entonces, si te encuentras por allí en una revista, en la factura de consumo básico de tu casa, de luz, de teléfono, ¿verdad? De internet, te puedes dar cuenta que nos viene un historial a través de un diagrama estadístico. Fíjate que esto es un informador silencioso. Por aquí nos da muchísima información. En el caso de nuestro ejemplo, el maestro le pide a los estudiantes y le da simplemente este diagrama. Y a través de ello, bueno, pues los estudiantes lo miran, lo observan y se dan cuenta de que por aquí tenemos un diagrama circular y que está expresada las frecuencias en porcentajes. Entonces, ellos lo analizan y luego el profesor les pregunta, entonces, ¿qué responden ellos? En base a lo que observaron, se dan cuenta de que hay un deporte que tiene mayor aceptación y que tiene un 32% de preferencia.
¿Y cuál deporte es este? Bueno, se dan cuenta que es el fútbol, porque esto también ya lo vimos la semana pasada cuando hicimos los gráficos estadísticos. Nos dimos cuenta que cuando dentro del gráfico no tiene escrita la preferencia o de la variable que se está estudiando, bueno, también tenemos que poner la simbología a un lado. En este caso, fútbol, fíjate que tiene aquí un cuadrito amarillo y eso es lo que me indica que este color amarillo y este 32% corresponde a fútbol. También alguien pudo haber dicho, bueno, el deporte menos preferido es la natación porque tiene un 7%. Miren que ya estamos haciendo un análisis. Y a través de esto también podemos realizar una conclusión. Bien, entonces, ¿qué es un análisis estadístico? Bueno, un análisis estadístico es la recopilación e interpretación de datos para descubrir patrones y preferencias, como lo vimos en el ejemplo anterior. Bueno, a través de un diagrama de circular o de sectores, podemos nosotros, solamente con observarlo, analizar y poder deducir cuál era el deporte más preferido, cuál fue el menos preferido, cuál es tal vez el comportamiento de alguna variable, es decir, de acuerdo al estudio que estemos realizando, nosotros podemos sacar un sinnúmeros, pero un gran número de información que la podemos interpretar después. Bien, entonces, luego que ya sabes que es un análisis estadístico, bueno, te vuelvo a poner el ejemplo de los deportes preferidos por los estudiantes. Luego de hacer esta observación en torno a este diagrama, y tú lo vas a hacer con cualquier otro diagrama, bueno, básicamente esto te permite comparar y responder varias interrogantes. Si tuviéramos por aquí un mismo diagrama con las mismas preferencias en diferentes épocas o tal vez en diferentes lugares, bueno, también tendríamos un análisis comparativo. Y nos va a permitir básicamente responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el deporte más preferido por los estudiantes? Obviamente, observando por aquí, nos damos cuenta que es el fútbol, porque corresponde a un 32%. Lo mismo, ¿cuál es el deporte que menos prefieren los estudiantes? ¿Cuál es el porcentaje que ocupa el segundo lugar de preferencia? Miren, aquí ya tenemos que organizar de mayor a menor, o de menor a mayor, y podemos ya organizar esta información y podemos ir respondiendo a estas interrogantes. Lo mismo, cuando ya nosotros hemos respondido a las interrogantes, también nos permite formular hipótesis, es decir, a qué conclusión estamos llegando. Y básicamente la conclusión es un jueguito de palabras que va en torno al estudio del que estamos analizando, en torno al gráfico que estamos analizando o a la tabla de frecuencia que estamos analizando. Básicamente, por lo general, lo decimos con palabras como, por ejemplo, si tenemos que emitir por aquí dos conclusiones de este estudio, decimos, bueno, en la primera conclusión podemos decir, luego del estudio realizado a la preferencia deportiva de los estudiantes, mira que te digo un jueguito de palabras, tú no puedes poner las mismas, puedes hacer algo relacionado, bueno, podemos concluir que, y aquí podemos escribir lo que nosotros vamos analizando. Podemos concluir que el deporte, por ejemplo, que la preferencia de atletismo o que los estudiantes que prefieren atletismo corresponde a un 13%, mientras que el deporte que tiene mayor preferencia es el fútbol, que tiene un 32%. Miren, aquí yo ya tengo una conclusión, básicamente dos en una sola. Puedo emitir otra conclusión con otro jueguito de palabras distintas. Podemos concluir que, o pudiendo concluir que, al grupo de estudiantes encuestados solamente mencionaron o solamente se tomaron en consideraciones por ahí, por aquí tenemos 6 preferencias deportivas. O también podemos decir, podemos concluir que los estudiantes que menos prefirieron algún tipo de deporte, por ahí están en un 7%. Los estudiantes que no escogieron ningún tipo de deporte, es decir, ellos no lo practican. Es decir, en base a lo que nosotros observamos, podemos llegar a una hipótesis o a un supuesto, porque acuérdense que esto de aquí es un estudio que estamos realizando. Entonces, cuando nosotros formulamos estas hipótesis, obviamente están basadas en un estudio. Todavía esto está sujeto a verificaciones. ¿Cuáles son las verificaciones? Que nuevamente debemos de realizar el mismo estudio en diferentes épocas y luego ahí realizar las comparaciones, y si las tendencias se mantienen, es decir, las preferencias que hemos analizado en un principio se mantienen, entonces ya podemos nosotros llegar a una conclusión certera, ¿sí? Ya podemos realizar tal vez algún estudio. Fíjense que ¿para qué nos sirve esto?
Vamos a suponer que ustedes estén fabricando o ustedes se quieran poner una tienda de ropa deportiva en un lugar y en ese sector existen por ahí varias escuelas y ustedes quieren vender ropas deportivas. Entonces digo, bueno, voy a vender insumos para futbolistas, para nadadores, para jugadores de básquet, por ejemplo, balones de básquet, también balones de vóley, net para vóley, es decir, todos los implementos que necesitan los diferentes deportes. Pero ustedes como ya personas emprendedoras, bueno, no vamos a realizar una inversión a ciegas. Previamente voy a hacer un estudio estadístico de las preferencias deportivas de este estudiante. Este es mi target, mi grupo objetivo, los estudiantes. Entonces voy a venderle insumos y implementos deportivos a estudiantes. Voy a realizar un estudio de estudiantes. Pudo haber sido a público en general, entonces realizamos la encuesta a público en general. Posteriormente, se contrata a una empresa que nos va a realizar el estudio, la encuesta. Básicamente, la empresa nos entrega esta información y en base a la información nosotros podemos tomar una buena decisión. Entonces, en base al mismo porcentaje, quizás yo como empresario puedo decir, bueno, voy a invertir el 32% en implementos deportivos relacionados al fútbol, por ahí un 20%, que vayan enfocados a lo que es el vóley, y por ahí un 18% a lo que es el básquet. Por ahí me voy a enfocar en los 3 de mi presupuesto general, el resto lo voy a dejar para lo que tiene que ver con nómina, publicidad, etcétera, ¿verdad? Fíjense que de qué manera nos ayuda la interpretación correcta de un diagrama estadístico. Si usted en su casita tiene por ahí una planilla de luz y empieza a darse cuenta, o de agua, se empieza a dar cuenta que tiene por ahí un mes que tiene mayor consumo, entonces usted va a empezar a tomar una buena decisión, a tener cuidado y a darse cuenta de cuál es el mes que ha tenido un pico muy alto de consumo, por ejemplo, de agua, y si el siguiente mes lo compara y esto se mantiene, y usted se da cuenta que el número de familias no ha aumentado, entonces usted empieza a tomar una buena decisión. Aquí algo pasa. Aquí tal vez hay por ahí una tubería rota que esto me está generando mayor consumo de agua, por lo tanto estoy pagando más dinero. Entonces, fíjense para qué nos sirven los estudios estadísticos. Bien, estimados estudiantes, esa era la actividad para esta semana. Ustedes tienen que responder estas preguntas que están por aquí. Fíjense que ya algunas ya las respondimos dentro de la clase. Por acá tienen que generar 2 conclusiones. También ya hemos generado más de 2 conclusiones. Ustedes pueden generar las propias. Entonces, espero que el tutorial les haya sido de ayuda. Como se dan cuenta, en esta semana no tenemos que calcular nada, pero sí tenemos que hacer un análisis interpretativo a través de un diagrama estadístico. Sin más, nos vemos en una próxima clase. Chao.